Buen día, chicos. Farmacología Grupo A. Espera un momento, por favor. Vamos a proyectar. Como ahora, ¿se escucha bien? Buen día, doctora. Sí se escucha bien. Gracias, buen día. Bueno, entonces ya han debido ver, ya hemos formalizado, diríamos, ¿no? Eh, los trabajos para subir, ya incluso se los he resumido para que puedan solamente realizar 2 cuadros, no los 4 enunciados que les había dicho de forma verbal aquí en la clase. Entonces, está más resumidito el trabajo, ¿no? Pero de todos modos incluye lo que ustedes estaban, algunos, ¿no?, adelantando para presentar. El vencimiento es hasta mañana medianoche, y ya al día siguiente, si nos toca con ustedes, o miércoles o jueves, vamos a estar revisando, ¿sí? Ahora nos toca el tema de fármacos antianginosos. Entonces, ustedes ya han avanzado en fisiopatología, y siempre les digo, es importante ver cuáles son los cambios en la patología, en este caso la angina, para poder un poquito comprender y elegir el fármaco adecuado para tratar las diferentes patologías, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, los objetivos de este tema es un poco recordar, les decía, el concepto de lo que es angina, la clasificación de los tipos de angina que ahorita me van a comentar ustedes, ¿no? Para poder identificar qué fármacos se pueden utilizar, ¿no?, en el tratamiento de la angina, cuáles serán las indicaciones, las contraindicaciones, o los efectos colaterales, ¿no es cierto? Me dice, tomando en cuenta los diferentes mecanismos de acción, ¿sí? En este caso vamos a hablar de que en el tratamiento de la angina de pecho tenemos 3 grupos farmacológicos: los vasodilatadores, los bloqueadores de los canales de calcio y los beta-bloqueantes. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero, identificar cuáles son, desde su punto de vista del tratamiento, ¿no es cierto? Pero ustedes han visto entonces en la otra materia el concepto, mecanismos, factores predisponentes de la angina. ¿Qué podemos decir sobre ello? ¿Cuántos tipos de angina hay? ¿Por qué se caracteriza? ¿En qué momentos se presentan? A ver, recordemos un poco. Doctora, está ¿Sí? la angina estable, ¿Ya? que se genera con la actividad física, la inestable, que se genera en el reposo, y la variante de Prince-Metal, que se ¿Ya? genera en ciertas condiciones, como por ejemplo la disminución de la temperatura ambiental. La disminución de la temperatura ambiental. ¿Ya? Puede ser. Puede ser. Bueno, entonces era centeno, ¿no? Bien. Doc, igual Sí, está doctora. la típica y la Ya. típica. Ya hay diferentes formas: típica, atípica, estable o inestable. Entonces, con usted, ¿cuáles serán los conceptos? Y llegamos a lo mismo, ¿no? Por eso les digo, hay diferentes autores que nos clasifican, vamos a decir, repetir de diferente manera, pero el significado es el mismo. Se evidencia en ciertos momentos. Adelante, ¿con quién estoy? Una van, Doc. Ya, papá. La típica sería o sea, por alguna causa que aumente lo que es la necesidad de oxígeno. Podríamos hablar tal vez de una obstrucción por un ateroma de los vasos Ya, es sanguíneos. la típica. O también pudiésemos decir la típica se presenta con la actividad física, ¿no? O lo que su compañero decía, es la estable, que también se presenta en este momento, cuando hay actividad física y hay mayor demanda de oxígeno, mayor necesidad de oxígeno. Sí, puede estar presente de forma secundaria a la presencia de placa aterosclerótica, ¿no es cierto? Ustedes ya han avanzado a aterosclerosis y han visto de que en la aterosclerosis hay una evolución a medida que
avanza la patología y la edad del paciente, con los hábitos alimentarios, ¿no es cierto? Hay un engrosamiento, una calcificación, una modificación del flujo hacia un flujo turbulento. Tenemos también la predisposición, ahora sí, con este flujo turbulento, a la ruptura, decíamos, de esta placa aterosclerótica y la formación de los trombos. Muy bien, ¿qué más? Avanza. Y luego está la variante que ya dijo mi compañero, la de Prince Metal, o también que se la puede llamar atípica, ¿Ya? cuando la demanda de oxígeno va a disminuir. O sea, Hay una disminución de la oferta, tal vez. Ahora, por ejemplo, en esta o alguna otra ah, visión o concepto de la variante, la angina variante, la de Prince-Vital, con alguna otra persona. No. Bueno, entonces resulta Doc, de que, hola, yo, Doc, ¿cuál es su apellido? podrías, Muñoz, Muñoz. ¿Ya? eh, yo lo leí que es debido a la disminución a un vasoespasmo coronario irreversible en una arteria coronaria aterosclerótica. Así Muy también se le bien. denomina la variante de Prince Metal. Exacto. Ya, entonces es vasoespástica, vasoespasmo, vasoconstricción. Entonces acá se dice de que puede existir la sobreactivación del sistema simpático, la variante, que también puede ser transitoria, ¿no es cierto? Bueno, entonces todo eso que han mencionado es correcto. Y ya un poco desde el enfoque del caso nos dice la angina de pecho es un dolor torácico intenso, que causa una opresión retroesternal, que se debe al súbito, bueno, de forma súbita, que se puede deber a la disminución del flujo sanguíneo, ¿cierto? Ya decíamos, es un momento de que acá puede existir este factor del aumento de la demanda de oxígeno, de una disminución del flujo, ¿no? O me dice donde se produce un acúmulo de metabolitos a nivel del músculo, ya decíamos por el déficit de oxígeno, por el aumento de la demanda. Ustedes saben de que la angina también puede determinar una sintomatología, ¿no? O si se puede irradiarse el dolor a qué regiones. Hacia el brazo izquierdo y Hacia parte el del cuello. brazo izquierdo, el cuello, depende, pero de forma más frecuente tiene esa irradiación. Y bueno, acá dice se presenta generalmente con el esfuerzo, y han dado la clasificación, y la del esfuerzo puede durar minutos, ¿no? Y ceder después si el paciente deja de realizar actividad física, o en este caso con la administración de ciertos fármacos. Ya vemos de que existen tres grupos farmacológicos, ¿no? Y me dice la etiología de la angina. Si hablamos de angina, estamos hablando de disminución de flujo, de que posiblemente, bueno, y esto dependiendo también si relacionamos con la aterosclerosis, a medida que avanza la aterosclerosis, hay una disminución del flujo. O si ustedes también han digamos, atendido en fisiopatología y relacionada con hipertensión, que también está relacionada con la aterosclerosis, o conmigo incluso decíamos, la hipertensión puede presentarse de forma secundaria a una aterosclerosis. Y decíamos, ¿no? Esta disminución de lo que es la elasticidad a nivel de las paredes también repercute sobre el sistema simpático, ¿cierto? Mantiene por más tiempo estimulado el sistema simpático y por ende una vasoconstricción, ¿no? Entonces doblemente acá se estaría produciendo la isquemia o la angina, ¿no? Placa traumatosa, aterosclerótica y la sobreestimulación del sistema simpático, ¿sí? Bueno, nos dice acá de que la producción traumatosa se va a producir, ¿no? Esta isquemia por la presencia de esta placa traumatosa, o también por la presencia de un espasmo, ¿no? Entonces ya les decía, existe un desequilibrio, me dice, entre la oferta y la demanda de oxígeno. Por la disminución del humor puede haber una disminución del flujo, disminución del oxígeno. Hay un aumento de la demanda cuando la persona está realizando actividad física, ¿no? Ahora, si hablamos del flujo coronario, la oferta, me dice, está un poco relacionado con la fase diastólica. La diástole, ustedes saben que el corazón, decíamos, ¿no?
se nutre, se oxigena en la fase diastólica, ¿no? O cuando hablamos, por ejemplo, de una taquicardia, la fase diastólica tiene una corta duración, ¿no? Y por ende también desencadenará un menor flujo. Por eso también está relacionado, eso depende de la presión diastólica a nivel de la aorta, o como les dije, la duración de la diástole, o también de la presión que se esté ejerciendo en el ventrículo izquierdo durante la diástole. Esto generalmente, bueno, el mismo libro nos dice, en la nueva edición, nos relaciona lo que es la fase diastólica, el manejo de los volúmenes, sobre todo con el ventrículo izquierdo, y la fase sistólica con el ventrículo derecho, ¿no? Por eso nos menciona la presión dentro del ventrículo, quizás un poquito relacionando con lo que son los mecanismos de compensación, ¿no? De remodelación, que habíamos mencionado cuando hablábamos de hipertensión, ¿no? Va a existir mayor presión, por ejemplo, en una hipertrofia concéntrica, ¿no? Y esto debido a que existen estas alteraciones en relación a las demandas de oxígeno por el cambio de volumen o la cantidad de oxígeno que está llegando al corazón. Entonces todo se relaciona, ¿no? Bueno, decíamos que dependía de lo que era el flujo coronario, de la demanda de oxígeno, ¿no? A mayor trabajo del corazón, mayor ejercicio del paciente, mayor actividad del ventrículo izquierdo, menor duración de la fase diastólica, por eso está relacionada con la frecuencia cardíaca, la contractilidad, y con lo que ustedes ya han visto en fisiología, ¿no? La ley del Place, la tensión intramiocárdica, que está también en relación con lo que es el espesor del ventrículo izquierdo, ¿no? Y lo que, bueno, también pudiésemos cruzar con todo aquello de lo que era el remodelado, la apoptosis, fibrosis, ¿no? Donde va a existir una menor elasticidad y va a comprometer también el flujo a nivel periférico, ¿sí? Bueno, y ustedes habían mencionado la clasificación. Acá tenemos en mi explicación un poquito, nos recuerda sobre la angina típica o la típica, ¿no? O la inestable. En el caso de la típica, como les mencioné, que me está relacionando con lo que es la típica con la estable. Y como ya su compañera decía, puede deberse a una obstrucción, ¿no? Desencadenada por las placas ateroscleróticas, ¿sí? Y si estamos hablando de estabilidad, de presentación, esta se presentaba de preferencia, ¿no? Cuando existía mayor actividad física. Y la atípica se considera la variante de Prince-Mitchell, la vasoespástica, ¿no? Que en este caso, bueno, puede deberse de forma secundaria o participar también la concentración de placas ateroscleróticas, ¿no? Y el sobreestímulo. Y en la inestable se presenta en el reposo, durante el reposo, ¿no? Acá no, me dice, se presenta en el reposo y me está guiando, me dice, hace que el paciente esté quizás presentando de forma inminente un infarto de miocardio, ¿no? Está en reposo y hay esa dificultad para la. Bueno, ya en lo que es la fisiopatología de la angina existe la participación de ciertos cambios, ¿no? Que el libro nos menciona como determinantes de la demanda miocárdica de oxígeno. Y ahora solamente se enfocan los determinantes mayores, ¿no? Por ejemplo, que está en relación a la frecuencia del latido, ¿sí? Ya ya el libro, bueno, modifica esa frecuencia cardíaca, estaría también en relación con la contractilidad del corazón, con el esfuerzo de la pared. Esfuerzo de la pared, y acá nuevamente vemos o relacionamos con lo que era la insuficiencia del hemisferio izquierdo, ¿no? Pared, modificaciones, remodelado, porque está relacionado de forma directa con la presión del ventrículo izquierdo, el radio que presente es el diámetro, ¿no? A mayor hipertrofia, menor radio, menor volumen cardíaco, menor gasto. Eso también el radio es relacionado con la especie de la pared. Entonces, nos vamos a quedar con lo que nos dice la versión nueva, ¿no? Las determinantes o los factores
determinantes mayores. Existe otra determinante que es el tono vascular, ¿no? Entonces, el tono vascular estará también relacionado con esa necesidad, ¿no? Nos dice que la presión arterial determina el esfuerzo sistólico de la pared. Ustedes ya saben que en una hipertensión arterial hay una mayor resistencia vascular, ¿sí? Y si hablamos del tono venoso, ya saben ustedes por fisiología que las venas tienen mayor capacidad de almacenar, tienen mayor capacidad de distenderse, ¿no? Entonces, esto va a determinar la cantidad de sangre que quede acumulada en la nivel de las venas y básicamente va a modificar lo que es la precarga, ¿no? Ustedes saben de que en hipertensión o si vamos evolucionando en insuficiencia cardíaca, lo que se altera es la precarga, hay una mayor precarga, ¿sí? Y eso conlleva a lo que es la modificación del lumen, ¿no? Y bueno, este tono venoso también está determinado por la diástole, la fase diastólica, ¿no? A mayor, vamos a decir, a mayor gravedad de lo que es la funcionalidad, decíamos, aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye la fase diastólica. Bien, entonces vamos a ver de que estos fármacos, comentando o enfatizando lo que son los vasodilatadores, van a actuar sobre todo en el músculo liso, ya sea tubular o venoso. No sabemos la diferencia y la capacidad de almacenar. Y primero, lo que van a desencadenar es un aumento del GMP cíclico, el aguanosil monofosfato cíclico. Esto un poquito pudiésemos relacionar con el tema anterior de los vasodilatadores, ¿no es cierto? Porque decíamos que en vasodilatadores van a lo que era liberar óxido nítrico. Bueno, resulta que también con estos vasodilatadores, y donde me enfatiza a los nitritos y nitratos o a los nitroprusiatos, los nitratos, estos van a tener también relación con el óxido nítrico, porque el óxido nítrico va a activar lo que es la guanil ciclasa, aumentando la concentración del aguanosil monofosfato cíclico. Y este aguanosil monofosfato cíclico lo que va a desencadenar es mayor facilidad, me dice, la desfosforilación en las cadenas ligeras de miosina. Básicamente va a impedir esa interacción de la actina con la miosina para desencadenar la vasoconstricción. Se inhibe esto y por ende se desencadena vasodilatación, ¿no? Que es lo que se está evidenciando con la mayor producción del óxido nítrico. Y entonces esta relación, este mecanismo de acción con el óxido nítrico lo presentan el nitroprusiato y el grupo de los nitratos. ¿Dónde encasillaríamos o colocaríamos a nuestro nitroprusiato? ¿A qué grupo pertenece? ¿Qué tipo de acción? ¿Dónde estaría ejerciendo ese efecto nitroprusiato? ¿En los nitritos? O los nitratos, perdón. A ver. Vasodilatadores parenterales, doc. Muy bien, vasodilatadores parenterales. ¿Cierto? Usted, apellido, por favor. Ticona, doctora. Bueno, entonces, este mismo mecanismo de acción estarían siendo ejercidos por el grupo de los nitratos, ¿no? El segundo mecanismo de acción, ya estamos hablando del cambio fisiopatológico, de revertir, ¿no es cierto?, esa modificación. Uno, decíamos entonces, es aumentando el aguanosil monofosfato cíclico. Dos, disminuyendo el calcio intracelular. Por eso decíamos, ¿no?, los tres grupos son los vasodilatadores, los bloqueadores y los canales de calcio y los beta-bloqueantes, ¿sí? Entonces acá ya nos habla de ese mecanismo de acción, disminuir la concentración de calcio intracelular para desencadenar una vasodilatación también. ¿Por qué? Porque también se va a impedir esa interacción de las cadenas de miosina y actina. Esa interacción, nuevamente se evita esta interacción y se evita la contracción. Y el efecto final sería la vasodilatación. A nivel del músculo cardíaco también vemos que se puede modificar, ¿no? Hemos relacionado la taquicardia con la disminución de la fase diastólica. Bueno, entonces se puede modificar, me dice, a nivel de lo que es la frecuencia cardíaca con el uso de los beta-bloqueantes, ¿no? Los bloqueadores de los canales de calcio, que también estarán
disminuyendo la concentración de calcio, modificando la frecuencia y la contractilidad. A menor contractilidad, menor frecuencia cardíaca, hay menor demanda de oxígeno, ¿no es cierto? Más adelante creo que dice, pero de todos modos no es lo ideal, me dice, utilizar a los beta-bloqueantes, ¿no? Y eso está en relación a lo que es la selectividad, o que se ejerce el efecto sobre todo en los beta-2, los agonistas beta-2, ¿no? Si bien vamos a desencadenar, recuerden el efecto alfa y el beta, ¿no? En relación a la vasoconstricción y a la vasorelajación. Puede que este efecto a nivel del vaso sanguíneo se evidencie, pero también vamos a hablar de que pudiese desencadenar este mecanismo de compensación o de rebote aumentando la frecuencia cardíaca, y esto es lo que no nos sirve, ¿no? Porque nos estaría complicando o disminuyendo en todo caso la duración de la fase diastólica, y eso es lo que necesitamos, ¿no? Aumentar la fase diastólica para que los vasos coronarios puedan dotar de ese buen flujo sanguíneo, ¿no? Y permitir una buena funcionalidad, ¿ya? Ahora, ¿de qué manera más podemos obtener ese mecanismo de acción? Dice, estabilizando o previniendo la despolarización de la célula muscular a través de el incremento del ingreso al potasio, y eso también lo hemos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del uso del sulfato de minoxidil o el minoxidil, ¿no? Entonces el minoxidil también pertenece a aquel grupo, a los vasodilatadores. Vasodilatadores oral. Vasodilatador. Orales. ¿Y el otro oral cuál sería? Para que los anoten. La hidralacina. La hidralacina, muy bien. ¿Quiénes son ustedes, chicos? Debe ser centeno, no sé. Centeno, doctora. Ya, muy bien. Pero, doctora, pero no sé. Está bien, lo voy a tomar en cuenta. Bien. Bueno, aumentando, me dice el AMP cíclico. Hace un momento veíamos, ¿no? Este primer mecanismo de acción que está en relación con el AMP cíclico, guanilciclasa. Y eso mismo, miren, aumentando, me dice la concentración del AMP cíclico a nivel de las células musculares lisas. ¿Cómo? A través de evitar, me dice, la interacción nuevamente de la primera miocina, ¿sí? Y aquí está lo que les comenté, ¿no? Este efecto se desencadena por el uso de los agonistas beta, pero sabemos de que el beta está en el músculo liso, bien, pero también está en el miocardio, ¿no? Y no nos sirve porque me dice va a estimular de forma excesiva al músculo. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos también la participación de lo que es el aporte de oxígeno de acuerdo a la actividad física. ¿O qué me va a determinar? Me dice el flujo coronario, ¿no? Y el suministro de oxígeno. Ustedes están en un proceso de patología, saben que si el corazón es un órgano, si bien es un órgano pequeño, dice, en una etapa de reposo necesita del 75% de ese flujo sanguíneo, ese aporte de oxígeno. En reposo, imagínense cuando esta persona está realizando actividad física, o también, como decíamos, si tiene esos cambios, ¿no? Ateroscleróticos, por ejemplo. Entonces es un órgano que necesita gran cantidad de oxígeno, ¿sí? Y ya decíamos de que el flujo sanguíneo dependía principalmente de la fase diastólica, ¿no? De la duración de la diástole, ¿sí? En esta parte de acá de la diástole, sístole, se dice que, por ejemplo, existe un vencimiento, vamos a decir, de la presión de la presión que se está ejerciendo o está presente en nivel de la aorta. Si hablamos de la sístole, ¿no? Entonces la fase sistólica, o la intensidad, la potencia, el trabajo del ventrículo izquierdo depende de esta resistencia de la aorta, ¿no? Entonces, a mayor resistencia de la aorta, mayor dificultad para la sístole adecuada. Yo estoy hablando de eso también en insuficiencia cardíaca o en etiologías de la insuficiencia cardíaca izquierda, porque para vencer esa resistencia, entonces,
tendría que desencadenarse todos los cambios fisiopatológicos, ¿no? De crecimiento intraventricular, el remodelado, y por ende, ¿no? Todos estos cambios de fibrosis y mayor dificultad en el manejo del flujo que van a repercutir en la duración de la fase diastólica, porque la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces acá ya vemos a los factores de riesgo, la hipercolesterolemia, ¿no? Ya saben ustedes de que el responsable de que se evidencie el acúmulo de placa aterosclerótica es nuestra LDL, ¿no? Fisiopatología en el lado del metabolismo extrínseco, intrínseco, todo ese proceso, esa maquinaria, vamos a decir, que se ve a nivel hepático, ¿no? Las modificaciones, metabolismos desde las DLL y de LDL, ¿no? Y eso es desencadenado por el acúmulo de colesterol. Entonces la hipercolesterolemia nos puede desencadenar esta patología, ¿no? O también si aprovechamos ya, no solamente vamos a desencadenar o podemos desencadenar la reversión de este cuadro de la angina con estos tres grupos farmacológicos. Al igual que en hipertensión arterial estamos viendo de que puede ser la angina secundaria a otras patologías. En este caso, un control adecuado de las concentraciones de los niveles de colesterol nos va a mejorar. Así que va a detener la patología, ¿no es cierto? El uso de los hipolipemiantes, que vamos a avanzar más adelante. O también otro factor de riesgo, dice que es el tabaquismo. A ver, quién sabe. Un avanzado en aterosclerosis. ¿Alguien recuerda? El tabaquismo, el cigarrillo. Entonces dice que el hecho de que esta persona tenga ese hábito de fumar no va a desencadenar. Todo en sí está en relación a que se formen mayores radicales libres. Y los radicales libres son sustancias que van a desencadenar mayor oxidación de las LDL y nuevamente volvemos a el acúmulo de placa aterosclerótica. ¿Sí? Por eso el tabaquismo es otro factor de riesgo. O también la hipertensión arterial. ¿Por qué? Está la respuesta ahí, pero a ver, quiero escuchar con ustedes. ¿Por qué la hipertensión arterial es un factor de riesgo de la angina? ¿Nadie? Doctora, porque causa una hipertrofia ventricular concéntrica que disminuye la capacidad de distensión de los ventrículos, entonces la fracción de eyección se ve disminuida y causa isquemia, además de que la hipertensión causa disfunción endotelial. Ya, bueno, pudiésemos aceptar de forma indirecta, ¿no? Esa modificación del ventrículo, ya decíamos, el ventrículo al estar hipertrofiado de forma concéntrica comprime también los vasos y se disminuye el flujo y modifica la diástole. Básicamente modifica la diástole. Pero ¿qué más? Centeno, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué hemos dicho en hipertensión arterial? Porque como concepto de angina decíamos, hay una disminución del flujo, pues chicos. Por ende, la hipertensión arterial, ¿qué me está desencadenando? Disminución del flujo, aumento de lo que era la resistencia vascular, posiblemente hay una sobreactivación, decíamos, del sistema simpático, ¿no? Y eso lo hemos visto con la variante de Prince-Smith, vasoespasmo. Se cree que hay una activación del sistema simpático, ¿sí? O también la obesidad, que podemos relacionar con lo que es la hipercolesterolemia o la diabetes, ¿no? Bueno, ustedes avanzan diabetes, vamos a ver de que las complicaciones crónicas me traen alteraciones macro y microvasculares, ¿sí? Que van a repercutir, ¿por qué no? También en el flujo coronario o a nivel cardiovascular. Y el mismo sedentarismo que pudiésemos relacionar con la obesidad y el tipo de hábitos, ¿no? que tiene alimentarios que tiene el paciente. ¿Sí? Todo ello me puede contribuir a que aparezca la angina de pecho. Entonces, ya acá vemos, dígame.
Doc, Sí, sí, la escuchó. un favor, Doc, ¿será que yo me puedo desconectar de la clase? Es que tengo que viajar y ya tengo que ir al aeropuerto. Claro que sí, ¿usted quién es? Arroyo Flores, Cecilia. Arroyo. Arrayas, ¿no? No es Sí, arroyo. Arroyo. Ya, puede ir. Que tenga buen viaje. ¿A dónde se está yendo? ¿A su país? No, doctor, es que yo soy de Sucre, pero he dejado todo en Cochabamba. Así que tengo que ir a No, recoger mis cosas, mis libros. que le vaya bien, cuídese mucho. Bueno, Gracias, Doc. venga, chao, chao. Entonces ya hemos comentado un poco los factores de riesgo. Y bueno, pues hay que revertir todo aquello, ¿no? Y acá ya nos habla del tabaco, de que debemos, van a explicarle, ¿no? Cuáles serían las consecuencias en el paciente, un poquito persuadir, que deje de fumar, eh, tal vez utilizar autos profesionales, ¿no? Dependiendo de la intensidad de la dependencia. O si hablamos del exceso de los líquidos, la hipercolesterolemia, decíamos modificar, ¿no? A través de un tipo específico de dieta, estimular una reducción baja de peso, o dependerá cuál es el sobrepeso, dependerá del índice de masa corporal, no sé si también han visto esto. Y, bueno, pues el paciente podrá realizar caminatas o por menos, comenzando por tiempos pequeños de 10 minutos, ir ascendiendo. Habrá que ver, pues no podemos exigirle a un paciente con obesidad grado 1 o 2 que corra 1 kilómetro, no habrá que ver, ¿no? Ya sabemos de que el ejercicio más completo, el deporte más completo es la natación, les he dicho, ¿no? El paciente no soporta su peso y el hecho de que esté incluso pataleando ahí, que hace que gaste calorías, ¿sí? O si hablamos de la hipertensión arterial, bueno, modificar esta hipertensión, ya hemos visto cuál era la repercusión, y la hipertensión también estaba relacionada con la hipercolesterolemia, entonces modificar estos parámetros, ¿no? El peso también, o para evitar lo que es la disminución del lumen, entonces poder hacer uso, me dice, de los fármacos hipertensivos, ¿no? Ya hemos hablado también de la actividad física en este paciente sedentario, obeso, ¿no? Entonces modificar ese sobrepeso con dieta, ejercicio y evitar esos riesgos vasculares, ¿no? También me menciona el uso de fármacos, pero básicamente revertir, ¿no? Estos factores predisponentes. Por ende, el objetivo del tratamiento en esta patología es mejorar la calidad de vida, ¿no? Para que el paciente viva más tiempo, porque estaríamos mejorando el flujo coronario. Y esta mejora del flujo coronario se puede lograr, dice, disminuyendo la demanda de oxígeno, ¿no? Con todo lo que hemos mencionado, con hábitos saludables, el uso de fármacos, cuando no se puede obtener ese beneficio, entonces se piensa en otros métodos, ¿no? Por ejemplo, el de colocar meses usted en el corazón para mantener esa permeabilidad, esa buena circulación, un buen flujo, ¿no? A través de lo que se conoce como la angioplastia, o bueno, pues a través de una revascularización, un tratamiento pluri, pero que el paciente siga viviendo. Y aquí ya tenemos a nuestro primer grupo. Decíamos los vasodilatadores con los nitritos y nitratos, los bloqueadores de los canales de calcio y los beta-bloqueantes, ¿no? Entonces, un poquito habría acá se les ha colocado lo que es los fármacos de acuerdo a las ciertas características, ¿no? Con los nitritos y nitratos. Tenemos a vasodilatadores que son líquidos volátiles, ¿no? Y en este tenemos a lo que es el nitrito de amilo, ¿sí? A los que son moderadamente volátiles, la nitroglicerina, a los sólidos como el dinitrato isosorbide, el 5-mononitrato isosorbide, ¿no? Y aprovecha de que este 5-mononitrato isosorbide se transforma en un metabolito, bueno,
llegando a ser simplemente el mononitrato de isosorbida. Otro sería el tetranitrato de pentaeritritol y el tetranitrato de eritritilo. Entonces, todos ellos corresponden al grupo de los nitritos nitratos. ¿Dónde me dice el prototipo de todos estos fármacos? Es la nitroglicerina. Y hemos visto que dentro del mecanismo de acción, ¿no?, ellos van a liberar el óxido nítrico, van a desencadenar vasorelajación, veíamos la participación del agua ciclasa, el aumento de la nitriciclina, ¿no es cierto? Bien. En el caso de la nitroglicerina, nuestro prototipo de nitrato de isosorbida, dice, estos en el momento en que se administran por vía oral, por ese mismo hecho de presentar el efecto del primer paso, presentan una baja biodisponibilidad, y es muy baja, ¿no?, del 10 al 20%. Si se administrasen por vía sublingual, ustedes saben de que se evita el efecto del primer paso, ¿no? Y el efecto es, si bien tiene una duración breve, es una duración rápida, ¿no? Generalmente esos fármacos que se administran por vía sublingual ya presentan el efecto dentro de 5 minutos, ¿sí? Pero va a durar de 15 a 30 minutos, ¿no? Tenemos otros fármacos que ya lo hemos mencionado, el tetranitrato de pentaeritritol, ¿no?, para, en caso de que querramos, nos dice, ejercer un efecto prolongado o una acción prolongada, incluso administrando por vía oral, que puede ser mayor a 6 horas. ¿Sí? Pero, voy adelantando, este grupo de fármacos me puede desencadenar, dice, este efecto de la tolerancia, ¿no? Lo que más resalta en el uso de nitratos, la tolerancia, ¿no? Y es, bueno, dependiendo de la mayoría de los casos, se opta por el de efecto breve, porque es lo que, si estamos hablando de angina, lo que queremos en el paciente es estabilizar al paciente, ¿no?, como habíamos hablado con el tratamiento de los fármacos antihipertensivos, evitar que nuestro paciente se muera y ver, pues, cuáles son los factores que han llevado a que el paciente presente esta crisis, ¿no? Y eso lo vamos a lograr con estos fármacos de efecto breve. Ya les decía de que teníamos al 5-mononitrato de isosorbida, que actuaba como mononitrato de isosorbida, y ahora sí me va a presentar una biodisponibilidad de hasta el 100%. Tiene muy buena biodisponibilidad el mononitrato de isosorbida. Bueno, dentro de lo que es el mecanismo de acción en el músculo liso, porque lo que queremos es que se evidencie una vasodilatación, ¿no?, con el grupo de los nitritos y nitratos, es que a través de lo que es esta forma de nitrito, ¿no?, va a liberar básicamente el óxido nítrico. Hemos hablado del estímulo, lo que es la ciclasa o la ciclasa, desencadena un aumento de la concentración de porque debe aumentar la síntesis y elevar la concentración del agua en ese monofosfato cíclico, ¿no? Y esto iba a desencadenar la relajación o la vasodilatación, ¿sí? Ese es prácticamente el mecanismo de acción, ¿no? Creo que, bueno, más adelante creo que me mencioné un poco sobre el efecto de estos vasodilatadores y sobre el acúmulo de la placa aterosclerótica a nivel endotelial, ¿no? Eso tiene importancia comprender, porque sabemos de que el óxido nítrico se libera a nivel endotelial. Entonces, va a existir menos efecto terapéutico cuando el acúmulo de placa aterosclerótica se vea a nivel concéntrico, ¿no?, excéntrico, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Decíamos efecto en el músculo liso, ¿no?, el mecanismo de acción en el músculo liso. Ahora vamos a ver los diferentes efectos en diferentes sistemas orgánicos. Bueno, si mencionamos el mismo músculo liso, decíamos, tenemos a las arterias y las venas, y en este caso la nitroglicerina va a relajar las arterias, las venas, ¿sí? El efecto vasodilatador es mayor
en estos grandes vasos y menor a nivel de los esfínteres precapilares. ¿Ya? Eso me puedo mencionar. Y decíamos como sabemos, la capacidad que tienen las venas de retener flujo es mayor, entonces esto me va a dar pauta a que disminuya de gran manera la precarga, ¿sí? Y por ende, al disminuir la precarga, nuestro corazón no va a tener esa necesidad de hacer mayor trabajo cardíaco. Y el trabajo cardíaco lo hemos relacionado con el aumento de la frecuencia cardíaca, la taquicardia y la disminución. Entonces, esto se invierte, ¿sí? Además, me dice de que va a haber una disminución de la presión vascular pulmonar, ¿no? Una disminución de tamaño ventricular, ¿no? Porque si hablamos de resistencias, estamos hablando de mayor trabajo del corazón, ¿sí? De modificar también, me dice lo que es el gasto cardíaco. En este caso estaríamos relacionando con el hemicardio derecho, ¿no? Depende, ustedes han visto. Claro, generalmente se presenta una insuficiencia cardíaca, vamos a decir, de forma crónica, ¿no? El primero que falla es el corazón izquierdo, y me desencadena una repercusión derecha, y esto se ve que existe un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Hemos hablado de hipertensión arterial porque participa el sistema hormonal a nivel renal, que es lo que le contribuye a la retención de sodio y agua, y eso también va a repercutir en lo que es la frecuencia cardíaca, nuevamente sístole y ¿sí? Entonces va a haber una disminución de esta presión, ¿no? Hemos visto a nivel de la aorta y a nivel de la pulmonar. Eso es beneficio, relajar también las grandes arterias coronarias epicárdicas, ¿no? Porque de esta manera se va a mejorar el suministro de oxígeno, ¿sí? Y acá está lo que les decía, en presencia de los ateromas excéntricos, porque no se ha dañado, vamos a decir, ese endotelio, entonces ese endotelio intacto va a tener la capacidad de liberar oxígeno, ¿no? Como hemos visto en el mecanismo de acción de. Ya mencioné de que lo que se va a desencadenar también es la disminución de la precarga, modificando el gasto cardíaco, disminuyendo lo que es el gasto cardíaco. Pero también decíamos, al desencadenar esta vasodilatación, ¿no? Porque no, si pensamos en un efecto prolongado, el paciente puede presentar una hipotensión ortostática intensa, puede llegar hasta el 5, ¿no? O podrá desencadenar también ese efectos indirectos, ¿no? Evidenciados por la nitroglicerina. ¿Cuáles son ellos? La taquicardia, claro, ante una hipotensión ortostática, un desmayo, digamos, una baja bruta de la presión, los sensores, nuestros quimioreceptores, entonces tienen que estabilizar al paciente a través de esta generación de la taquicardia. Si no basta eso, dependerá del tiempo, ¿no? El fármaco puede llegar a desencadenarse la retención de sodio y agua, ¿no? Que se estimule nuestro sistema hormonal. Y esto estaba en relación a lo que era el flujo de llegada hacia el riñón, ¿no? Con la modificación tanto de los vasos aferentes y diferentes, ¿sí? Toda esta relación con ello, ¿no? Por eso decíamos, esto se va a evidenciar sobre todo con el uso de los fármacos que tengan un efecto prolongado o hasta intermedio, ¿no? Puede haber una redistribución, me dice, el flujo coronario de regiones normales hasta las isquémicas, de distribución del flujo coronario. Bueno, o si nosotros relacionamos esta mejora, vamos a darle que el hecho de modificar la frecuencia cardíaca, de aumentar la capacidad diastólica, incluso en una hipertrofia concéntrica, sabemos de que al aumentar estas células musculares, este espesor, este aumento de la pared va a comprimir, me dicen, ¿no? Estos vasitos que están en el espesor. Entonces, el hecho de que se evite mayor modificación va a hacer de que esos vasitos que están en el espesor se vasodilaten, o me dicen incluso a aquellos que estaban, digamos, en estado de reposo, una mejoría en este dotar del flujo sanguíneo. ¿Qué más se va a evidenciar? Bueno,
se va a ver un efecto inotrópico negativo, ¿vale? Negativo débil con el uso de la opción de tipo. Claro, el mecanismo de acción no es directo, ¿no? Directo es a nivel de la modificación del humo, indirecto es sobre el efecto inotrópico. ¿Qué es un efecto inotrópico? Positivo, digamos. Que aumenta la fuerza de contracción. Eso aumenta la fuerza de contracción. Entonces eso también me está dando pauta a que en algún momento se compriman, se contraigan estas fibras musculares y esto no es lo que necesitamos en un paciente con angina, ¿no es cierto? Entonces eso se revierte. Ustedes hurtado, ¿no? Sí, doctora. Bien. ¿Se está comprendiendo, chicos? O los estoy confundiendo con hipertensión, insuficiencia cardíaca, angina, pero es que es así. Todo esto se relaciona. ¿Se comprendió hasta acá? Mañana vamos a repasar esta primera parte. ¿Ya? ¿Se comprendió o no? Bueno, sí, pero está facilito, no hay nada de lo que no. Bueno, también va a producir, me dice, relajación en otros órganos. Por ejemplo, relajación en el músculo disofranquial, en el tubo digestivo, en las vías biliares, genitourinarias, puede hacer el tratamiento de una disfunción eréctil, pero me dicen el músculo esquelético no difiere, ¿no? O tiene una acción sobre las plaquetas, es decir, me va a disminuir la agregación plaquetaria. Disminuir la agregación plaquetaria, pero me dice, sin embargo, desde este punto de vista, con el uso de la nitroglicerina, no es tan evidente o intenso, me dice, para lo que es la prevención del infarto agudo del miocardio. No es tan potente, vamos a decir en otras palabras, ¿ya? Bueno, hablaremos de, por ejemplo, un infarto. Estamos conociendo los fármacos que eviten esta agregación en la farmacología. Hay 3 tipos de acciones, pero entonces a este nivel no ejerce mucho efecto el uso de los nitritos y nitratos con un infarto agudo del miocardio, pero sí hay una. Bien, ¿cuáles serán esos efectos adversos? Sobre todo se refiere a lo que es el ion nitrito, en específica, no estamos hablando de los iones nitratos. Resulta de que este ion nitrito va a reaccionar, me dice, con hemoglobina, la que contiene el hierro ferroso, ¿sí? Y de esta manera se produce la metahemoglobina, y ahora sí va a contener, va a estar en su forma de hierro férrico. Y resulta de que esta metahemoglobina tiene poca afinidad, me dice, con el oxígeno. No estamos hablando de baja oxigenación. Y que en grandes cantidades de la formación durante el metabolismo de la metahemoglobina podemos desencadenar en el paciente una pseudocianosis, una hipoxia a nivel de tejido o hasta incluso la muerte, ¿no? De metabolizar y de concentrar grandes cantidades de metahemoglobina. Ahora, ¿qué pasa en los lactantes? Bueno, son estudios que se han visto, ¿no? Por ejemplo, me dicen los lactantes, sabemos de que tenemos una flora intestinal y de que esa flora intestinal puede transformar nuestro ion hacia un nitrato inorgánico hacia un nitrito, ion nitrito. Y este ion nitrito entonces pudiese también desencadenar esos efectos colaterales, no desencadenar una cianosis por el acúmulo de la metahemoglobina, pero en este caso sería por la presencia de flora intestinal. Puede ser. O me dice, el hierro de la metahemoglobina tiene gran afinidad con el cianuro. Y acá ya podemos un poquito relacionar con qué fármaco al metabolizarse formado cianuro. ¿Nadie? El nitroprusiato, doctora. ¿No es cierto? El nitroprusiato. ¿Con quién dimos la respuesta? ¿Centeno o no? Centeno, doctora. Ya. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? El hierro de la metahemoglobina tiene afinidad con el cianuro y formará nuevamente cianometahemoglobina.
y ya no metemos hemoglobina. Entonces vamos a recordar todo lo que habíamos hablado con el Protusiato. Pero que pues haciendo metemoglobina puede eliminarse, ¿no? Evitar ese efecto tóxico con la administración del tiosulfato sólido, ¿sí? Porque este va a permitir, me decía, la transformación hacia tiocianato, ¿no? Había diferencia entre el cianuro y el tiocianato, ¿no? Ya como tiocianato podía eliminarse por vía renal, porque ya no era una sustancia tóxica, ¿sí? O me dice, en estas concentraciones elevadas se pudiese administrar lo que es el azul de metileno, aunque por vía intravenosa, aunque ya ha sido sustituida por la hidroxicobalamina, una forma de vitamina B12, que también va a tener afinidad con el cianuro y se evitará nuevamente la toxicidad, ¿sí? Ya decíamos también que se puede presentar con los nutrientes y nitratos la tolerancia, la resistencia, ¿sí? O si hablamos de efectos colaterales, hipotensión ortostática, hipotensión ortostática me va a desencadenar una taquicardia, una cefalea pulsátil de forma secundaria, esta vasodilatación intensa, ¿no? Como efecto adverso agudo. ¿Qué contraindicaciones tuviésemos? Una hipertensión intracraneana, un glaucoma. Bueno, en el glaucoma no, puede, en algunas situaciones puede ser tolerado, puede hasta indicarse, dicen pacientes que presenten glaucoma, por eso se ha colocado una contraindicación, que es una contraindicación relativa, ¿no? Decíamos tolerancia, lo que hemos denominado en algún momento taquifilaxia, ¿sí? Que se puede evitar, me dice, a través de con la administración de lo que es la cisteína o con algunos antioxidantes, ¿no? Con los cuales son antioxidantes muy naturales y que en esta época está consumiendo mucho. Pero sabemos de que esta tolerancia se evidencia a medida que el paciente ingiere, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Hay un síndrome se habla de aquellos pacientes, sobre todo personas que trabajan en estas empresas y están expuestos a la nitroglicerina. Sabemos que la nitroglicerina es la farmacológica, y ya tenemos otra nitroglicerina que se utiliza para la elaboración, ¿no? De estos petardos o de estos, ¿cómo se llaman? No son petardos. A ver, denme la palabra de esta dinamita, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más puede desencadenar? Bueno, se han hecho estudios, ¿no? Donde si bien no se han realizado en los humanos, dice de que puede predisponer a cierta carcinogenicidad en los derivados. ¿Cómo se, digamos, evidencia o deberíamos de tener presentes? Porque resulta de que estos nitritos y nitratos también se utiliza en la conservación de los alimentos, de los enlatados. Y se ha visto de que estas personas ingieren este tipo de alimentos o con conservantes, no solamente tenemos conservantes en los enlatados, tenemos en otros alimentos, ¿no? Se ha evidenciado de que ellos presentan carcinoma de esófago o a nivel gástrico, ¿sí? Es por eso que se tiene que tener presente este posible riesgo, ¿no? O también nuevamente el hecho de que estas nitrosaminas estén presentes en el humo del tabaco o en el cigarrillo prácticamente. Entonces acá hay un doble efecto del uso de tener ese hábito de fumar, desencadenar la oxidación, ¿no? O desencadenar esta carcinogenicidad. Y acá ya tenemos el efecto que vamos a lograr, ¿no? Con el uso de los nitritos y nitratos. Y ya hemos visto de que existen dos tipos de efectos, el benéfico y el tóxico o nocivo, ¿sí? Como benéfico podemos mencionar a la reducción del volumen ventricular, que es la hipertrofia concéntrica, ¿no? Porque básicamente nos dice lo que estamos haciendo con esos vasodilatadores, como dice acá, es reducir el requerimiento de oxígeno, disminuir la demanda de oxígeno y aumentar el aporte de oxígeno, ¿sí? Entonces hay una reducción del volumen ventricular.
va a existirá también un descenso de la presión arterial, que hay una modificación de la resistencia. Habrá una disminución del tiempo de eyección. Esto para analizar, pero bueno. Todo ello, todos esos efectos benéficos se van a evidenciar porque, como les dije, hay una reducción del requerimiento, una disminución de la demanda de oxígeno, ¿no? Por parte del cardio. Decíamos, van a vasodilatarse las arterias coronarias epicárdicas y esto me va a desencadenar una ausencia de ese espasmo coronario, ¿no? O bueno, del cual anginoso. Me puede estimular un aumento de la circulación colateral. Hemos hablado de que el hecho de evitar esta hipertrofia concéntrica, este aumento del espesor del ventrículo izquierdo, va a hacer de que estos vasitos, ¿no?, que estaban en el espesor se abran, o incluso aquellos que estaban en el cero. Por eso me dice mejora el riego cardíaco, ¿no? Hay una baja de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Bueno, estaba en relación a la hipertrofia y a la duración de la sístole, ¿no? Por ende, va a haber un mejor riego del segmento cardíaco. Y eso pudiésemos relacionar el riego endocárdico con lo que es el mecanismo de la despolarización, ¿cierto? El sistema de conducción, porque inicia a nivel endocárdico y se disemina. Entonces, no hay un buen riego, tampoco hay un buen funcionamiento. Sin embargo, ya dentro de los efectos tóxicos tenemos la taquicardia refleja, ¿no? Decíamos, primero se produce una hipotensión y luego la taquicardia refleja, ¿no?, para compensar. ¿Sí? Y esto, bueno, me puede aumentar más bien la demanda de oxígeno, que queremos que se presente, pero es un efecto colateral. ¿Por qué? Porque puede existir un aumento de la frecuencia cardíaca. Otro efecto tóxico es el que disminuye el tiempo diastólico. ¿Por qué? Porque como mecanismo de reflejo de compensación decíamos taquicardia. Y una taquicardia, hay una frecuencia cardíaca o sístole, ¿no?, rápida, una detrás de otra, que me va a disminuir el tiempo, diastólico, ¿no? Y si hay una disminución del tiempo diastólico, hay una disminución del riego miocardio. Ya decíamos que el corazón se nota, se irriga en la fase diastólica. Y eso está disminuido, entonces hay un menor riego. Bien. ¿Qué más podemos evidenciar? Nos habla de efectos de los nitratos en la angina de esfuerzo, creo que aquí es donde mencionábamos de la aterosclerosis del concéntrico o del iccionario. Bueno, ¿qué nos va a desencadenar el uso de los nitritos y nitratos? Ya que un poco nos hace recuerdo, ¿no? Nos dice, va a existir una disminución del retorno venoso, por esta relajación de venas, disminución de la precardia, ¿no? Hay una disminución, por ende, del volumen intracardíaco, no hay necesidad de esa modificación. Hay, por ende, también una disminución de la presión arterial, disminución de la presión intraventricular, disminución del volumen ventricular izquierdo, no hay esa necesidad de modificar. Tal vez ustedes no estén relacionando, pero esa disminución del volumen ventricular izquierdo es en base a esa modificación, ¿por qué no?, del sistema neurohormonal, ¿no? Entonces, todas estas modificaciones van a hacer de que exista una relajación de la pared, una disminución de la presión arterial, y esto me va a desencadenar nuevamente una menor demanda de oxígeno, ¿sí? Porque la mayor demanda es como la actividad física, la taquicardia, ¿no? Pero sabemos de que como efecto colateral puede existir una taquicardia refleja. No vuelvo a repetir, ¿no? Es el enfoque de lo que era la angina de esfuerzo, y esfuerzo no relacionado con actividad física, la que también se denominaba estable o inestable. ¿Estable? Estable. Bueno, muy bien. Entonces, los nitratos que se administran por vía intracoronaria local se van a ampliar, van a dilatar el calibre de las paredes de las arterias coronarias epicárdicas, ¿no?, las que tienen mayor volumen, y van a mejorar lo que es el aporte de oxígeno, mejoran el flujo sanguíneo, decíamos al inicio, ¿no? Y dentro de lo que son los efectos de los nitratos en la angina variante,
¿no? La vasoespástica, ¿no? Va a relajar las arterias coronarias epicárdicas y de esa manera se va a reducir el espasmo, la contracción arterial, ¿no? La vasoespástica, la variante clínica. Y en relación a lo que es el efecto de los nitratos en la angina inestable, ya decíamos la inestable, la que se presenta en reposo, también pues, va a dilatar las arterias epicárdicas, y al dilatar las arterias epicárdicas se está dotando de mayor flujo, mayor oxígeno, y esto va a disminuir la demanda de oxígeno por parte del corazón, ¿no? Porque es como si el corazón se desesperase por recibir mayor oxígeno y lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Y eso se conoce como aumento de la demanda de oxígeno, ¿no? Además, decíamos, puede atenuar la agregación plaquetaria, que va a ofrecer cierto beneficio en el caso de angina inestable, no de infarto agudo de miocardio, ¿no? Eso es muy claro. Bueno, y acá ya, voy a recalcar los efectos adversos, ¿no? Cefalea pulsátil de forma secundaria a la vasodilatación, náuseas, vómito, porque decíamos también, estos nitratos van a ejercer su efecto a nivel del músculo gastrointestinal, ¿no? Puede producirse una hipotensión ortostática que también estaríamos relacionando con la cefalea, o esta hipotensión ortostática intensa nos puede desencadenar un síncope, ¿no? Y esta hipotensión también nos puede desencadenar una taquicardia refleja. Hemos hablado del metabolismo de los nitritos en esta fase de nitrito, ¿no? Sobre todo que nos desencadenaba la metanoglobinemia, ¿no? La pseudocianosis, ¿sí? Puede el paciente presentar mareos, reflujo gastroesofágico, puede ser efecto a nivel gastrointestinal, o el efecto rebote que ya prácticamente sería la taquicardia refleja, ¿no? O la dependencia. Si hablamos de dependencia, ¿quién ha leído este tema? O de tolerancia, más de que dependencia, más diríamos tolerancia, ¿sí? Sería tolerancia, ¿ya? ¿Alguien ha leído? Decíamos, bueno, podemos ver, o se puede explicar, se puede un poquito comprender más la tolerancia en aquellos pacientes o personas, ¿no? Que trabajaban en estas fábricas, ¿no? En lo que es elaborar las dinamitas, ¿no? Que se hace uso también de la nitroglicerina, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tiene un nombre, ¿cierto? Es la enfermedad de los lunes, que se relaciona a la tolerancia. Tolerancia, ¿qué es tolerancia? Para ver si vamos a comprender. ¿Qué significa tolerancia farmacológica? Cuando ya no causa el mismo efecto sobre el organismo sobre algún receptor. Muy bien. No hay una resistencia, no hay ese efecto deseado. ¿Ustedes? Velarde. Velarde. Bien. Bueno, y eso es lo que se presenta pues, en esta enfermedad de lunes. Resulta de que dice que esos trabajadores cuando van a su empresa, a la fábrica, a elaborar estos explosivos, están expuestos a la nitroglicerina, ¿no? Y estos primeros días, debido de forma secundaria a la vasodilatación que pueda desencadenar, entonces estos pacientes presentan cefalea, ¿no? Cefalea pulsante, cefalea. Pero ya cuando va, digamos, avanzando el martes, esta cefalea disminuye, va avanzando miércoles, jueves, y se presenta este efecto de la tolerancia, ¿no? Entonces, ya no se presenta este dolor de cabeza. Pero esto va nuevamente a presentarse el mismo día lunes, porque nuevamente va a estar expuesto y va a presentarse la cefalea y va a ir disminuyendo, ¿no? A medida que avance la semana, ¿no? Prácticamente es la explicación de lo que es la tolerancia, ¿no? El hecho de estar expuesto y discontinuar la exposición ante lo que es la nitroglicerina para que no se evidencien esta cefalea pulsante, ¿sí? ¿Qué más? A ver. Esto estaría, ¿cómo se hemos terminado? ¿Ya? Entonces, mañana vamos a repasar esta primera parte, que ustedes me van a comentar qué es lo que van a leer. Si no han leído ahora lo que van a leer ahora, ¿no? Y a modo de repaso,
los que quieran participar, ¿no? De preferencia aquellos que no participan, aprovechen. Yo les dije, este es el último examen que tiene práctica, ¿no? Para poder acumular 20 puntos. Y después a nosotros dos grupitos farmacológicos que básicamente va a ser un repaso, ¿cierto? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Doc, Una. Dígame. ¿cuánto es el temario del segundo parcial? O sea, ¿de dónde a dónde es? Es mucho. Ahorita les pongo. Bueno, la mano no tengo muy tan analítico, pero vamos a aquí tenemos todo lo que es cardiovascular. Desde, ya les dije, ¿no? Comenzamos desde agonistas adrenérgicos, antagonistas adrenérgicos, eicosanoides, AINES, lo que es hipertensión, ¿no? Fármacos antihipertensivos, en este caso fármacos antianginosos, fármacos que se utilizan en insuficiencia cardíaca, luego tenemos antiarrítmicos, y creo que es hasta, me falta uno más, creo, entonces creo que son 8 o 9 temas. Entonces, adrenérgicos y lo que es cardiovascular. Solo nos vamos a quedar para avanzar al último parcial, diuréticos e hipolipemiantes. ¿Ya? Y también AINES y eicosanoides. Sí, también antes de AINES, eicosanoides, ¿no? Pero eso ya sabemos cuál es el enfoque de eicosanoides, ¿no? Comprender un poco lo que es el mecanismo de vasodilatación, en qué patologías se puede utilizar o también qué efectos colaterales nos pueden desencadenar, ¿no? Sí, esto es. Doc, disculpe, Dígame. dijo que no entra entonces fármacos diuréticos y ¿cuál más, perdón? Y polipemiantes, solo ellos no entran. Ahora estoy revisando, miren, también entra histamina, serotonina y alcaloides, ¿no? Eso no ha entrado en el primer parcial, ¿no? Bueno, hay un tema que no sé si lo tomen en cuenta, creo que no, pero lo vamos a avanzar, es el del asma. Ya, ese también va a utilizar. ¿No? Es bastante tema. Y por eso estoy lleno de a poco, ¿no? Para que ustedes lean y vayamos recapitulando, ¿no? El objetivo es de que cuando lleguemos a nuestra fecha de examen ya todo hayamos repasado, ¿sí? Y respaldar con lo que son los resúmenes que les estoy pidiendo de tarea, ¿verdad? Entonces eso, adrenérgicos, histamina, serotonina, alcaloides y todo lo que es cardiovascular. AINES también, ¿ya? Son 9 temas. ¿Algo más? No, ratito, entonces vamos a esperar que se abra la lista. Son temas bonitos y que tal vez ustedes están avanzando con fisiopatología, ¿cierto? Es avanzado toda esta parte de cardiovascular, entonces se comprende. Bien. ¿Cómo dice? Avan, Presente, Doc. Acebo, Presente, doctora. Argote, Presente, Doc. Es, Presente, Doc. ahí es No, Ando, dígame. presente, no sé si me escuchó. Sí, sí, Arnés, lo he escuchado, está bien. Barral, Gracias. Vanessa, de nada. Presente, doctora Barral. Muy bien. Barriga, Presente, doctora. Bilbao, Presente, doctora. Castellanos, Presente. María Isabel, Presente, Doc. bien. Encinas Fernando, Presente, doctora. Reira, Presente, doctora. Flores Araí, Presente, doctora. Carolina, Presente, doctora.
Gamboa Noelia. Presente, doctora. Garay Jan. Presente, doctora. Gómez Fernando. Presente. Dani. Doctora. Gutiérrez Alejandra. Presente, doctora. Bien. Gutiérrez Eddie. Presente, doctora. Carla. Presente, doctora. Guaita Frank. Presente, doctora. Muy bien. Hurtado. Presente, doctora. Garra Marifé. ¿Dónde está Marifé? Jaramillo Andrea. Presente, doctora. Bien. Loaiza Ludwig. Presente, doctorita Loisa. Bien. López Isabel. López, presente, doc. Luján Melina. Luján, presente, doc. Que es Giovanna. Vázquez, presente. Bien. Miranda Nayeli. Presente, doctora. ¿Comprendió Márquez? ¿Se entendió? Giovanna. Sí. Ah, ya. Muy bien. Miranda Francisco. Presente, doctora. Corre. Oh, un ratito. Montaño, no, ese muchacho es Muñoz el que participó. Ya, Mundo Corre. Presente. Bien. Muñoz Ya Ricardo. estoy aquí, Ahora doctora. sí. Exacto. Milipú. Presente. Orellana. Yesit. No está Yesit. Ortuño Natalie. Presente, doc. Marco. Andrés Presente, doctora. Pérez. Marco. Eres presente, Doc. Bien. Pizarro Almendra. Presente, doctora. Javier. Riva Gardenia. Presente, doctora. Rocabado Laura. Presente, doctora. Sánchez Marisol. Presente, doctora. Muy bien. Ticona Sharon. Presente, doc. Torrejón Sarita. Presente, doctora. Creo que se está perdiendo la señal. Torrico Diego. Presente, doctora. Está. Presente, doc. Velarde Adrián. Velarde, presente, doc. Bien. Pelis. Presente, doctora. Zambrano Jimena. Presente, doctora. Zambrano, ¿no? Sí, Zambrano Jimena. Ay. Lo pasado tiene faltas más antes. Zambrano Sharon. Presente, doctora. Morano. Presente, Javiera. doc. Zamorano. Bien. Centeno Mario. Presente, doctora. Duda, no quedó dudas. Pueden aprovechar para ir. Doctora Torrejón, ¿se escuchó? Disculpe. ¿Perdón? Torrejón. ¿Torrejón se escuchó? Ahorita vamos a revisar. Sí, está Torrejón. Bien. ¿Algo más? Bueno, entonces que tengan un buen día, chicos. Sigan estudiando, haciendo sus resúmenes. Tenemos límite esta mañana. No se van a recibir trabajos fuera de la fecha ni la hora. No tomen en cuenta eso. ¿No hay más preguntas? Bueno, hasta la siguiente clase. Gracias, doc. Hasta mañana. A usted. Gracias, Doc. Hasta mañana. Hasta luego, doc. Hasta luego.